Yo seguiré tratando cada Listo, día a ver, ser mejor. retomando la clase anterior, vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Jorge Lema, ¿qué es la diglosia? La diglosia no era de eso de los idiomas. O sea, sí, pero ¿qué es? Ah, que hay diferentes dialectos entre idiomas. Alguien que lo tenga más claro. Quimbiulco. Era cuando en un mismo país habían dos tipos de dialectos. Sí y no. Hay que ser un poquito más específicos. Diglosia, Quimbiulco, quizás. Diglosia es la dominación de un idioma por otros. Por ejemplo, aquí en Ecuador se supone que debería dominar el quichua, pero en sí el idioma que más se habla, o sea, los idiomas que más se hablan aquí sería tanto el inglés como el español. ¿Y por qué había un dominio de una lengua? ¿Por qué una lengua tenía más prestigio que la otra? Porque era, era, La era cantidad de habitantes. por la gente que lo hablaba, o sea, lo dominaba la población. Ya te dan la cantidad de habitantes, exactamente. Ahora, ¿quién está por ahí? Chicaiza, bilingüismo. El uso de dos lenguas, Ok, o sea, la misma, a la par, o sea, no tienen dominio por ninguna, sino las dos la ocupan. ok, no existía ninguna distinción, digámoslo así, ¿no es cierto? Ni ninguna que esté encima de la otra. Ahora, estábamos hablando desde la anterior clase y antes de la anterior clase mismo de un fenómeno de apropiación cultural. Eso hablábamos en la clase de literatura afroecuatoriana. ¿Alguien consultó algo respecto a eso? No teníamos que consultar todos para hacer el mapa. ¿Qué consulta? A ver, dime, Daniela. La de los afroecuatorianos. Ya, Eso, ¿verdad? ¿qué consultaste? Que básicamente los afroecuatorianos, este, su literatura era basada en los hechos que ellos vivieron antes, en lo que era la esclavitud, todas esas vainas, y que habían algunos conocidos escritores, pero para llegar a ser conocidos, tuvieron que luchar full para por su derecho, porque como eran negros, querían tomar en cuenta. Y además su escritura, o sea, hablaba sobre el maltrato y el abuso hacía quedar mal a los blancos, mientras que los estaban como víctimas y ponían a los blancos. Y por eso era muy difícil que ellos sean escritores reconocidos, porque pues quedar mal para que tengan un lugar en la sociedad. Muy bien, voy a compartir unas diapositivas que justamente retomando lo de la literatura ecuatoriana, ya hablamos del bilingüismo, de la diglosia, vamos a adentrarnos un poco más, no solo en el apropiamiento de una lengua, sino en el apropiamiento cultural en sí. Así que es sobre la palabra que habíamos mencionado en la clase de literatura afroecuatoriana, ¿ya? El blanqueamiento. Para entender qué es el blanqueamiento, primero tenemos que entender qué es el fenómeno de la blanquitud, ¿ya? Ocurre a finales del siglo XX y se centra en lo que describen como ciertos procesos históricos, sociales, sociológicos, en donde las personas identificadas como blancas, o sea, las personas que se creen blancas, tratan de vincular una ideología de superioridad a cierto estatus social, que son las personas que en teoría están gobernando, ¿cierto? Las áreas más importantes de la búsqueda de la blanquitud incluyen ciertos privilegios que tienen los blancos o los que se identifican como blancos, ¿cierto? En el proceso histórico en el que estamos viviendo. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿creen que los blancos tienen algún privilegio? Yo Primero, creo que ¿alguien de dice, aquí se identifica como blanco? no,
Solo el lema. Solo lema. No, el lema es transparente. Alguien que se identifique como blanco. Alguien que ese es Ay, blanco. te ¿ya? dijeron fantasmín, loco. Profe, una pregunta. Esto yo ya te... ¿Alguien? No, nadie. Bueno, ya. Chévere. Entonces creo que todos nos identificamos como mestizos. Ahora, ¿creen que los blancos, al menos en esa época, tenían ciertos, no beneficios, sino tenían ciertos, se me fue la palabra. Privilegio. Privilegios. Tenían ciertos privilegios? ¿Alguien me puede decir cuáles son? Superioridad. ¿En qué sentido? Sentían más de estrato social más alto. Pero privilegios que se puedan ver socialmente. El cargo de poder que tenía. El cargo de poder, ¿qué más? El acceso a la educación. Exacto, el acceso a la educación, ¿no? A Lo los que- derechos. A los derechos, ¿a qué derechos? Por ejemplo, ser nacionalizado, o sea, como que ser del país. El derecho político. Derechos políticos, derechos de ser tratados como ciudadanos, creo que te referías a eso, Daniela. ¿Qué más? ¿Qué más? mm, Derechos a poder trabajar y tener que guardarse su propio dinero sin tener que estarlo dando a sus amos o... Obviamente se paga al Estado los impuestos desde casi siempre, ¿no? Pero cuando trabajabas para alguien más tenías que devengarlo para esa persona. ¿Qué más? ¿Algún otro privilegio que hayan tenido los blancos en esa época? Ya tenemos cubierto. Educación, política, derechos humanos. ¿Creen que se podían hacer atender en centros de salud? Claro. Y Los blancos sí, los negros no, ¿no? Los negros no se podían Por eso, los blancos. Exacto. Entonces, blanco. los privilegios en salud, ¿no es cierto? Dicen, los blancos tenían como una especie de esclavos o sirvientas. Los blancos, como los blancos. Ajá, los blancos. A un negrito le tenían como esclavo o sirvienta, algo así. Claro, les tenían como esclavos acá, pues. De hecho, los negros fueron traídos acá a Latinoamérica para trabajar. Y no solo O sea, ni siquiera en el no tiempo tengo de nada la con los colonia, negros. sino mucho después. Ustedes pueden ponerse o pueden preguntarle a la Alicia Lupita de Historia. Cuando Eloy Alfaro estaba construyendo el ferrocarril, trajo haitianos para que construyan la parte más difícil del ferrocarril y murieron un montón de gente. O sea, para el pensamiento incluso de los mestizos. ¿Se acuerdan que les hablé que cuando ya derrocaron a los blancos, los criollos quedaron arriba y los criollos eran simplemente mestizos con poder o con linaje de blanco? Entonces, para ellos eran prescindibles, perdón. O sea, eran mano de obra, nada más. No eran ni tratados casi como humanos, eran mano de obra. Ahora, el blanqueamiento racial, que así es como se conoce, es la práctica social, política y económica utilizada en muchos países postcoloniales como el nuestro para un supuesto ideal de blancura. ¿En qué consiste el ideal de blancura? Es una guía para alejarse de las raíces negras y las raíces indígenas, porque no tiene que ver solo con los negros, sino el blanqueamiento se da también con las raíces indígenas. Y se da esto por un miedo a la creciente integración de los negros y los indios a la sociedad moderna, donde se mezclarán y eventualmente desaparecerán, llevando consigo su propia cultura primitiva. Entonces, las personas blancas o los criollos, como les digo, que retomaron el poder después de las revoluciones, seguían teniendo pánico de las propias raíces que tenían ellos, las raíces indígenas o de las raíces de los negros. Entonces, ellos trataron de ocultar esas raíces mediante ciertas prácticas. Por ejemplo, lo que les dije en las películas o en las novelas, que tratabas de educarle al indígena o tratabas de educarle al negro bajo
los parámetros del catolicismo o bajo los parámetros de la escuela o bajo los parámetros que querían sus amos para así ya no ser tratados como animales. Y aún así los negros o los indígenas que tenían buena educación y eran católicos no eran considerados a la par de las personas mestizas o blancas. Les voy a comentar algo, un hecho histórico. Cuando se fundó Quito, para que una ciudad se funde, debes tener ciertos requisitos, ¿no? Un número de ciudadanos, debes tener cierta cantidad de dinero, y a Quito le faltaban ciudadanos en sí. Entonces, cogieron 2 esclavos negros que no eran tomados en cuenta como ciudadanos porque eran negros y los liberaron. Y hay unas placas enormes en la iglesia de la catedral. En la catedral hay unas placas enormes así al lado del Palacio de Carondelet. Hay unas placas enormes en donde están los primeros fundadores o los primeros vecinos de Quito. Y bueno, están los nombres de todas las personas, ¿no es cierto? Y ahí hay 2 que dicen Paco el Negro. No tiene ni apellido, ¿no? Paco el Negro. Y abajo creo que está Diomedes el Negro, igual. Que fueron los únicos que fueron liberados para poder fundar Quito. Y recién ahí ellos fueron los primeros tomados como ciudadanos de Quito. Después, el resto de negros seguía tomados como esclavos, ¿no? No tenían ni apellido ni nada por el estilo. Entonces, este fenómeno cultural se lo está viendo todavía, se lo sigue viendo hasta el día de hoy. Quizás ya no tan sesgado, pero ahora sigue siendo simbólico. Por ejemplo, la cultura blanca, la cultura gringa, la cultura europea sigue teniendo un poco más de valor, aunque digamos que no, sigue teniendo más valor a nivel de sociedad que la de los propios indígenas o la de los negros, ¿no? Y cuando le tratan de dar un valor a lo indígena o a lo negro, lo tratamos con folclorismo, ¿no? Dicen, ah, mira qué bonito, digamos, ¿se acuerdan los de Movimiento Naranja? Ahí ese niño. Y el niñito que bailaba, pues el niñito viene de raíces indígenas, creo que es boliviana, si no me equivoco, o mexicanas, no me acuerdo. Entonces se lo ve como folclore, ¿sí? O cuando hay una danza o un baile que tiene raíces indígenas o raíces negras, pues se lo ve desde el folclore. No se lo ve como algo que nosotros mismos pertenecemos desde ahí, ¿no? Como les he dicho, nosotros somos una mezcla de todo, casi por ahí. Indígena, cholo, negro, montubio, somos una mezcla de todo, al menos en estas generaciones. No se puede hablar que somos puros blancos o puros indios, ni nada, somos una mezcla de todos. Igual, ni siquiera se puede decir que todos somos puramente quiteños, porque por ejemplo mi papá es de Machala, mi mamá es de Quito, pero los papás de mi mamá, no sé, eran de Ambato, entonces es una mezcla de todo, ya no se puede hablar como que de una superioridad de cierta etnia o cultura. Ahora, lo que quiero que hagan referente a este tema es un microensayo, ya saben que conmigo siempre deben escribir, así que van a hacer un microensayo de 2 páginas. Y verán que ya estábamos acostumbrados a hacer 6, 7 páginas. Van a ser 2 páginas. Obviamente aparte de la carátula. Y El aparte, blancamiento. sí, aparte de la carátula y aparte de las referencias bibliográficas, ¿ok? Entonces será carátula. Buenas noches, señor Flores. Carátula, ensayo, referencias bibliográficas. Obviamente se respetará las normas APA, ya saben, conmigo siempre se respetan las normas APA. ¿Y acerca de qué van a hablar? Del blanqueamiento. Pueden retomarlo desde el punto de vista que ustedes quieran, ya sea desde el proceso histórico, ya sea desde la escritura, como hablamos con los afroecuatorianos, ya sea desde la modernidad, o sea, desde estos tiempos, cómo se trata de ocultar, digamos, no sé, cómo se trata de ocultar ciertas festividades folclóricas para tratar de traer ciertas festividades europeas o ciertas festividades gringas y darle más valor a esas festividades de afuera. Eso también es un proceso de blanqueamiento. Podría ser, dicen, podría ser como el Halloween. Podría ser ya, mira, quizás acá esta sociedad, su generación, incluso mi generación, le da más valor al Halloween que le da más valor al Inti Raymi, por ejemplo. No, ustedes no han de cachar ni qué fecha es el Inti Raymi.
o pocos han de cachar qué fecha del Inti Raymi. Listo, tengo una consulta o duda existencial. ¿El blancamiento podría estar influido en el morenito que luego se hizo blanco, ¿cómo se llama? Michael Jackson. Michael Jackson, no sé cómo le puedas analizar eso, pero hasta donde tengo entendido, Michael Jackson tenía una enfermedad. Pero sí, de hecho sí puede ser porque, por ejemplo, la enfermedad hacía que él se vaya despigmentando y quede como el ema. Pero él era churón, pues, y entonces él se trataba de alisar el cabello. Lo mismo que decía el poema, ¿se acuerdan? Decía que ella se sintió avergonzada de sus rizos y tuvo que alisarse el cabello, se sintió avergonzada de su rostro negro y tuvo que empolvarse la cara. Eso también es un proceso de blanqueamiento. Sí, puede ser, Michael Jackson entraría. ¿Para cuándo? Incluso los que quieren por ahí analizar así alguna figura relevante, pueden analizar a Martin Luther King, su discurso, que hablaba que por qué a los negros se les dice gente de color, porque piensan que el decirle negro es un insulto. Puede ser. El discurso de Martin Luther King, lo voy a escribir acá, se llama Tengo un sueño o I have a dream, está en Instagram, está en YouTube, está muy bueno. Otro que pueden analizar es Mohamed Ali, que era un boxeador del tiempo de sus abuelitos, creo. Pero el man, una bestia, ¿no? El man quedó campeón olímpico, creo que en Alemania, cuando estaba Hitler, creo que era que quedó el man campeón olímpico. Y el man es negro, pues. Y acá en Estados Unidos no le dejaban ni siquiera entrar al baño con los blancos. O sea, el man representó a Estados Unidos y en Estados Unidos, cuando el man volvió con su medalla olímpica, no podía ni siquiera entrar al mismo baño con los blancos, no podía ni siquiera pasear así, porque los negros eran mal vistos en esa época. Nayeli, ¿qué onda? Entonces, incluso él se cambió de nombre porque en realidad se llamaba Cassius Clay. Y entonces, como se puso en contra de todo este movimiento de blancos, dijo que ese nombre era el que le habían puesto sus amos esclavistas. Entonces, él se cambió a un nombre más africano que se llamaba Mohamed Ali. Pueden analizar esos ejemplos, pero van a escribir ese microensayo. Les voy a dar chance, como ya es un poquito más laborioso este deber, hasta el día lunes de subirlo, ¿ok? A la plataforma. El ensayo. El ensayo. Listo, y en total serían 4 hojas. Claro, sería carátula, 2 de ensayo, 2 páginas completas, ¿no? No que página y media. Páginas completas y la hoja de bibliografía. Ya saben, al menos una cita bibliográfica que encuentran en Google Docs. Va a haber un montón, de este tema va a haber un montón en Google Docs. Así que... ¿Es sobre este tema? Ya, gracias, Lizzy. Sí, acerca del blanqueamiento. Ya le dicen gracias. ¿Alguna otra duda?